El día de hoy vamos a ver un tema, el tema titulado Escogidos para disciplinar. Los padres también, así como somos llamados a enseñar o a instruir, a aconsejar, los padres también somos llamados a disciplinar. Y yo pienso que hay palabras que ya del vocabulario nuestro ya no están como muy en uso, ya no están como muy en boga. Una de esas palabras es la palabra, por ejemplo, pecado. Casi no se habla de pecado, se evita mencionar esa palabra. La gente habla de error, la gente habla de fallas, pero la gente no habla, mira, esto que estás haciendo es pecaminoso. Son palabras como que han salido del diccionario nuestro. Pero otra palabra que también no es muy usada es la palabra disciplina. No se habla mucho de la disciplina que los padres tenemos que dar a nuestros hijos. Se habla de tolerancia, hay que entenderlos, pero casi no se habla de disciplinar. Yo quiero que por favor ustedes tomen sus Biblias y vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 12, y quiero leer con ustedes los primeros 13 versículos de este pasaje, que es donde vamos a tomar la plataforma para la predicación de esta mañana. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 13. Y leo la palabra del Señor donde dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. El primer punto que quiero considerar con ustedes es que consideremos la fuerza del pecado. Dice el versículo número 1 de Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Queridos hermanos, nosotros somos, como hijos de Dios, llamados a caminar diferente. Somos llamados a vivir y a actuar de manera diferente a como lo hace el mundo. Dios nos considera por su palabra santos. Esto quiere decir apartados del mal, apartados para su servicio, apartados para su uso. Nosotros podemos vivir de manera tal en que agrademos a nuestro Dios.
La pregunta es, ¿cómo vivir de esa manera en que podemos agradar a Dios? Con toda seguridad que en nuestras fuerzas no podemos. Pero si tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti, tú puedes. Es con la ayuda de su Espíritu que nosotros podemos tener vidas que a Él le agraden. En la Escritura, en Efesios 4:22, dice la Biblia que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, la pasada, la pecaminosa, el viejo hombre, dice la Biblia, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esa palabra despojarse quiere decir desvestirte de una prenda, quitarte la prenda, quitarte la camisa o el vestido o la blusa y tirarla. Como cristianos nosotros somos llamados a dejar esas prendas, esos vestidos mundanos que antes habían en nosotros, que son en general muy parecidos a los del mundo. Bueno, él dice, despójate de eso. Y la respuesta es muy clara, porque el pecado fácilmente nos envuelve, el pecado fácilmente nos seduce. No nos damos cuenta cuando estamos atrapados por la pecaminosidad de la profundidad de nuestra propia concupiscencia y pecado. No nos damos cuenta, porque el pecado turba la mente. El pecado distorsiona la manera objetiva de ver la realidad de este mundo a como Dios la ve. Si hay algo que nos turba, si hay algo que nos estorba o que nos nubla la razón, ese es el pecado. Pero no nos damos cuenta. Y Dios manda a que lo desechemos. Dios nos manda a que nosotros corramos con paciencia esta carrera cristiana. Mira, la carrera o la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. No es una carrera de velocidad. Realmente la carrera cristiana es una maratón. Y yo creo que tú sabes muy bien la diferencia que hay con los últimos Juegos Olímpicos que hubieron en Tokio y todos los pasados. Pero en los 100 metros planos, déjame decirte lo que ocurre. El atleta se pone en su marca, se levanta, acelera, llega a la meta, y cuando llega a la meta, por lo general el que triunfa llega sonriente y festeja. Tú puedes ver a Usain Bolt en todas sus competencias. Cuando llega, él llega fuerte y llega sonriente. Es una carrera de velocidad. En menos de 10 segundos se acaba la carrera. Pero la maratón es algo diferente. En la maratón es una carrera de 42 kilómetros, no son 100 metros. En la maratón te deshidratas, te acalambras, tienes golpes de calor, tienes dolores y al terminar casi nunca te ríes por la condición y el estado en el que llegas. El cansancio y el desánimo en la carrera es extremo. No sé cuántos de ustedes habrán corrido una maratón. Yo corrí una media maratón. Y la verdad no quería correrla porque estaba lesionado, pero un colega me dice, no, tú puedes. Y me dio unas medias especiales y me atreví a correr la maratón. Y en el 8º kilómetro, la pierna lesionada se me acalambró. Y tenía que parar y seguía corriendo. Terminé la media maratón y corrí aquellos 15 kilómetros. Pero ocurre que hay algunos maratonistas que han muerto al llegar. Se cuenta de la historia verídica de Thomas Stanley, quien murió en el 2019 cuando un rayo lo alcanzó 400 metros antes de llegar a la meta. ¡Un rayo! Eso es muy extraño.
Hay otros que al llegar a la meta se infartaron. Varia gente ha muerto después de una maratón. Esa es la diferencia entre una carrera de velocidad y una maratón. El cristianismo no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y vas a tener cansancio, y te vas a calambrar, y vas a tener dolores, golpes de sol. Ojalá no te alcance un rayo, o no te infartes. Pero ¿por qué despojarse del pecado? Porque si tú no te despojas del pecado, si tú no te quitas esa vestimenta que te estorba, déjame decirte lo que va a pasar. El pecado te alcanzará. El pecado te va a atrapar. Mira, Moisés ordenó a los hijos de Gad y de Rubén, antes de llegar a la tierra de Canaán, los hijos de Gad y los hijos de Rubén le dijeron, mira, no queremos cruzar el Jordán. Déjanos de este lado porque tenemos mucho ganado y nuestro ganado necesita. Y Moisés le dice, pero tus hermanos los necesitan, van a la tierra de Canaán. No. Nosotros vamos a cruzar el Jordán armados por ellos y después volvemos. Dice, bueno, esa es la condición. Si ustedes van a hacer eso, háganlo. Si no lo hacían ellos, estaban en peligro. Dice Números 32:23, pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Hay muchas veces que, hermanos, nosotros caminamos en esta vida y no nos hemos quitado esa vestimenta y ocurre que el pecado viene y nos atrapa y no nos damos cuenta. Muchas veces por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, nuestra falta de humildad. Pero la Biblia siempre nos habla. ¿Y sabes qué nos dice el Señor? La Biblia siempre nos dice, mira a Jesús. Mira a Jesús. Siempre nos dice eso. Mira a Cristo. En Hebreos 12, del versículo 2 al 8, allí nos presenta la Escritura el ejemplo de Jesús. Y dice el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde estamos enfocados en la vida? Eso es lo importante. ¿Cuál es el enfoque en tu vida? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus hijos? ¿Es tu familia? ¿Es mami? ¿Cuál es el enfoque en tu vida? Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que había una profesora que tenía tema conmigo y mi mamá dice estas palabras, te ha puesto el ojo. Y es una palabra muy popular, guayaquileña esta frase, me ha puesto el ojo. Y esa palabra me ha puesto el ojo quiere decir, te están chequeando, te están viendo. ¿Qué deberíamos ver nosotros de Jesús? Es la pregunta. ¿Qué deberíamos ver en Él? ¿Qué es lo que debemos de considerar? El mismo versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir que Él es el autor? El autor de la fe. Quiere decir que de Él viene nuestra fe en Él. De Él viene nuestra confianza en Él. Nosotros creemos en Cristo porque el creer es un don que Dios nos lo da. No es un don que nace de mí para yo creer en Cristo. Es Él que obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo y tú podamos creer en Él. Él es el autor de la fe. Pero por otro lado también la Biblia nos dice que Él es el consumador de la fe.
Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir que Él es el artífice. Es quien hace que tú y yo confiemos más y más en Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda gloria. Pero ¿qué más? ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús? Leamos el versículo. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Soportó la cruz. Y luego añade el texto, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos considerar y debemos ver a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Él soportó la cruz de tal manera que Él tuvo en poco lo que era la vergüenza de la cruz. La vergüenza pública de la cruz, lo que la cruz representaba. Él lo tuvo en poco. Simplemente por nosotros. La cruz significa odio, sufrimiento, oposición, hostilidad. Y todo eso Él lo soportó, tomando nuestro lugar. ¿Por qué entonces debemos considerar la cruz de Cristo? Si nosotros conectamos este pasaje con el anterior, y eso es porque cuando nosotros corremos esta carrera, la carrera cristiana, al estar ejerciendo la vida cristiana, debemos correr de tal manera que toda nuestra vida estemos centrados, mentalizados, pensando en la cruz de Cristo. Debemos tenerla en mente para no desanimarnos ni cansarnos. Si tú estás corriendo esta carrera, tenlo por seguro que te espera una corona incorruptible. Gloria a Dios por lo que Él tiene para sus hijos. Dice en 1 Corintios 9:25, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cristo corrió su maratón y cuando Él empezó a correr la gente no lo notó. Muchos ni se dieron cuenta. Pero en la recta final, antes de llegar a la meta, en vez de tener Él una barra que lo alentara, que lo animara, sus compañeros de equipo lo abandonaron. Él llegó a la meta y al igual que varios atletas de este mundo, Él murió. Él dijo, consumado es. Pero Él no murió de infarto. Tampoco fue que un rayo lo alcanzó. Él puso su vida voluntariamente por nosotros. Nadie se la quitó. Él la ofreció voluntariamente como un cordero. Tanto así que murió abandonado por el Padre. Pero lo glorioso es que un día como hoy, Él resucitó. Él resucitó. Por eso dice el versículo 3 de Hebreos 12, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Corre esta carrera cristiana con la cruz de Cristo en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. La cruz de Cristo. Considera la cruz para que no te canses ni te desanimes en esta maratón que estás corriendo. ¿Por qué? Porque en nuestra lucha contra el pecado, tú y yo no hemos tenido que morir como Cristo murió corriendo su maratón.
Todos estamos aquí tranquilitos, bien cómodos. Cristo corrió su maratón y murió. Tú y yo la estamos corriendo sin derramar sangre. Dice la Escritura en el versículo número 4, Hebreos 12, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Ninguno de nosotros tenemos un evangelio muy confortable. No estamos en la obra misionera en el África, ni estamos en un país donde hay opresión para que no se predique el evangelio. Pero otro motivo por el cual tenemos que considerar cada día en nuestras vidas a Jesús, porque acuérdate que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no es solamente por ser el autor y consumador de la fe, no solamente es porque soportó la cruz, sino que también tenemos que poner la mirada en Él, porque a causa de la exhortación que muchas veces olvidamos. ¿Qué exhortación, pastor? Bueno, la Biblia lo dice, versículos 5 y 6. Dice allí, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Qué exhortación? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo leo estos pasajes y a veces parece extraño que nosotros podamos ser corregidos o disciplinados por amor. Pero ese es el patrón de Dios. Esa es la forma como Dios trata con nuestros perversos y duros corazones. Esa es la manera sabia como Él obra para enderezar nuestras veredas torcidas. Nos disciplina. Y Él lo vuelve a decir, Él siempre está hablando de esto. Y a nosotros no nos gusta muchas veces la palabra ser disciplinados. Nos gusta más la palabra amor. Dios es amor. Pero Dios también es un Dios que nos disciplina. Y esa es una exhortación que Él tiene para nosotros. De hecho, a la iglesia en la Odisea, Él le dice lo mismo. En Apocalipsis 3:19, Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Y esa palabra afligido ahí quiere decir también me has corregido o me has disciplinado. En tu fidelidad. Y en Proverbios 3:12 dice la Escritura, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Si tú ves estos pasajes, el pasaje número 1 empieza hablando del pecado. Luego habla de puesto los ojos en Jesús. Y en tercer lugar habla de disciplina. ¿Qué relación hay entre el pecado, Jesús y la disciplina? Bueno, hay mucha relación. Solamente tenemos que discernir y enlazarlos. Pero cuando hay pecado en el corazón del hombre, el hombre necesita ser disciplinado para que corrijamos esa manera torcida que tenemos en vivir. Todo pecador debe ser disciplinado. El pecado debe ser disciplinado. Por eso aquí dice el versículo número 7 de Hebreos 12, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Corrección, ahí está la palabra. La palabra corrección quiere decir disciplina. También quiere decir instrucción. Pero ¿cuál es el sentido de esta palabra que se utiliza en la Biblia para la palabra corrección? Mira, la corrección o la disciplina no es más que una imposición dolorosa, o mejor dicho, una imposición de dolorosas consecuencias sobre alguien a causa de su desobediencia. Como parte de un proceso
para mejorar el carácter o para mejorar las acciones de alguien. Pecamos, no nos damos cuenta, viene la disciplina. Dios te está enseñando algo. Dios quiere corregir algo en nosotros. Yo de chiquito fui muy disciplinado. Muchas veces me disciplinaron. Creo que la mínima vez que me disciplinaban eran 3 veces por semana. Ya te puedes imaginar lo inquieto que era yo. Y yo me crié en la época, no del siéntate mirando a la pared. Yo me crié en la época del látigo. Como decíamos, del bejuco. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, la Biblia nos habla ahí de un pecado de un rey, el pecado de David, uno de los tantos pecados que él cometió. Y este hombre decidió hacer un censo a la nación. Y tú dirás, pero ¿qué tiene de malo un censo? Bueno, esto que él hizo trajo tristeza tanto para él como para Israel. Como todo pecado, ¿sabes dónde empezó? En el orgullo. Él se deleitó contando la población que estaba bajo su dominio. Y al hacerlo, él estaba demostrando tener orgullo y vanidad. Pero tan pronto como él lo hizo, fue condenado y tuvo que ver de nuevo las consecuencias de su pecado. Pero como Dios no podemos engañarlo y Él lo sabe todo y nosotros estamos desnudos delante de Él, Dios le envía un vidente, un profeta, el profeta de Él, que en ese tiempo era Gad. Y Dios le manda un mensaje por medio de Gad a David. Y dice la Biblia lo siguiente en 2 de Samuel 24, del 12 al 14. Dice: Ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuestas he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos de hombre. Aquí vemos a un David que busca las misericordias de Dios como una solución. Él no quería caer en manos o presa de los enemigos. Él quería, preferible, en las manos del Señor. Y nuestro Dios siempre es misericordioso, aunque pequemos. Aunque pequemos. Y una vez más aquí se manifiesta el gran corazón de este hombre, semejante al corazón de Dios. Y de nuevo se le ve más preocupado por el pueblo, por su gente, que por sí mismo. Era un verdadero pastor. Él estaba no preocupado por sí mismo, estaba preocupado por su pueblo, por su gente. Dice el versículo 17 de 2 Samuel 24, entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Ahí está un hombre dispuesto a colocarse él como un escudo para proteger a su gente. Ese es el deber de los padres. Proteger a nuestros hijos, cuidarlos. Y una de esas maneras es la disciplina. No solo es la instrucción, no solo es el consejo, también es la disciplina.
Mira, querido hermano y amigo, si Dios no nos corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces no somos en verdad sus hijos. Yo no puedo corregir a sus hijos porque no son mis hijos. Ellos no son mis hijos. Ni tú puedes corregir a los míos porque mis hijos tienen un padre. Si tú no corriges a tus hijos, estás obrando mal. Si tú no los disciplinas, estás obrando mal. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 8 de Hebreos 12. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Ten en cuenta que tal vez estás tú probablemente pasando una disciplina, una corrección de parte de Dios. Y esa corrección o amonestación del Señor es a causa de algún pecado que tú no te has dado cuenta. Pero ten en cuenta esto. Es para tu bien. No menosprecies la disciplina del Señor. Es para tu bien. No es para destruirte. No es para acabar contigo. Él quiere instruirte, corregirte. Él quiere hacer de ti un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Pero igual nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Y eso me lleva a mi tercer punto. Ahora, habiendo considerado, en primer lugar, la fuerza del pecado y luego habiendo considerado el ejemplo de Jesús, quiero que consideremos el deber de los padres. Versículo 9 y versículo número 10. Dice la Escritura, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La corrección de los padres nunca es perfecta, nunca ha sido perfecta. A veces suele ser exagerada, otras veces suele ser muy débil. A veces cuando debemos de corregir no lo hacemos. Pero la corrección, la disciplina del Señor es diferente. Es diferente a la del Padre terrenal, porque siempre es para nuestro bien. Dice el versículo 10 de Hebreos 12, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Y sabes cuál es el bien de Él? Para que participemos de su santidad. La iglesia debe recuperar esa santidad perdida. Donde tú llegas a la iglesia y todo es un caos, todo es un desorden, donde no hay comunión, donde no hay reverencia. Yo creo que como padres nosotros debemos de imitar a nuestro Padre Celestial y corregir a nuestros hijos igual que lo hace nuestro Padre Celestial para su bien. Y simplemente es porque los amamos. Y lo debemos hacer para que aprendan a participar de la santidad de nuestro Padre, de la santidad de Dios. Como dice el apóstol Pedro, Dios quiere que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él quiere que tú y yo, que nuestros hijos participen de la naturaleza divina, de su divinidad, de su justicia. Y aquí vemos cómo el escritor a los Hebreos nos manda que consideremos la corrección, la disciplina de los padres. Esto me lleva a mi cuarto punto, el penúltimo. Y aquí quiero yo considerar el propósito de la disciplina. Versículo 11 al 13.
dice la Escritura. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Cómo nosotros vemos a aquel que está siendo disciplinado por Dios? Seguramente no lo vas a ver alegre. Eso es notorio. Se ve cuando alguien está pasando una aflicción, que muchas veces no es más otra cosa que una corrección o disciplina del Señor. Muchas veces lo que sufrimos también puede ser consecuencia del pecado. Y estamos padeciendo por nuestra pecaminosidad, por nuestra maldad, por nuestras rebeliones. Pero cuando vemos una disciplina de parte del Señor, igual no vemos felicidad en el rostro, no vemos alegría. La persona no se ve bien, su rostro está algo como desencajado. Probablemente tiene la razón nublada, el sueño no es regular, la gente pierde peso. A mí me ha pasado eso. Yo sé de lo que te estoy hablando. Pero hay fruto como resultado de una correcta disciplina de parte de nuestro Dios, de una perfecta disciplina. Y es un fruto de justicia. En Proverbios 13:24 dice la Biblia lo siguiente. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Cuando la madre o el padre es muy consentidor, no le pegues. Y dejan pasar todas las malas actitudes, la soberbia, la mentira o el respeto a la autoridad de papi o de mami. Eso trae su consecuencia en su tiempo. Trae su consecuencia en su tiempo. Entonces tú ves muchachos después, como dice la Escritura, jóvenes rebeldes, testarudos, arrogantes. La traducción en lenguaje actual, ese pasaje lo traduce así. Dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Yo creo que muchos padres a veces están simplemente al día de hoy con la actitud de sus hijos cosechando lo que no hicieron cuando tenían la oportunidad para corregir a ellos. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. La Nueva Versión Internacional traduce ese pasaje de esta manera. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. ¿Quién sabe si por su necedad, si por su falta de corrección, Dios le quita la vida a tu hijo? Por desobediente, por no oír el consejo. No te hagas cómplice de su muerte. Corrígelo a tiempo. Corrige a tiempo a tu hijo. Muchas personas son al día de hoy lo que son porque nunca fueron corregidos. Proverbios 23, 13 y 14 dice allí: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, lo vas a librar del sepulcro si tú lo castigas en verdad. ¿Sabes? Una de las cosas que yo más disfruto en el culto es cuando veo a los padres, como algunos de ustedes que tienen a sus niños menores de 8 o 10 años sentados ahí tranquilitos. Han aprendido. Han entendido.
Ustedes están siendo ejemplo para ellos. Pero aquí también hemos tenido que luchar a veces con niños que están en plena predicación, salen, corren, se levantan, cogen la cartera, tumban. Y la madre lo ve. Es que es el chiquito. Y nadie le dice nada. Bueno, ya los diáconos ya están, personal está entrenado aquí. Coja a su niño. Ellos aprenden. Si tú los corriges, aprenden. Les conté el testimonio de uno de mis hijos cuando estábamos viviendo en República Dominicana. Uno de ellos, no te voy a decir quién es, pero ya te imaginas quién es. Estábamos todos sentados y yo estaba por acá, él estaba en la punta, aquí estaba otro, y allá estaba mi esposa y allá estaba el otro. Teníamos los 4 ahí. Y le damos instrucciones. No te levantes mientras estamos en el culto, quédate tranquilito, oye la palabra. Y le damos cuadernito para que escriban la palabra de Dios, anótala ahí cuántas veces. Y así que en pleno culto se me levanta y está ya parado en el pasillo y él está haciendo así, yo estoy viendo el culto y yo estoy viendo lo de reojo que él está ahí desafiándome. Y siéntate. Y se me fue corriendo. Entonces yo me levanté, lo cogí, yo te dije que tenías que obedecer. Y me lo llevé al baño. Plin, plin, plin. Te quedas sentado. Volvimos otra vez. Me volvió a hacer por segunda vez lo mismo. Siéntate. Se me fue corriendo otra vez. Me volví a levantar. Ven acá. Entonces ya no le di unita más. Te vuelves a levantar, te vuelvo a dar. Me lo hizo la tercera vez. Ya te imaginas cómo era. Los genes que agarró el muchacho. Y le volví a dar. Ahí no se levantó. Ahora tú lo ves aquí, bien sentadito, tranquilito. Aprendió. Aún nosotros, hermanos, muchas veces, a causa de nuestra inmadurez, nos comportamos como niños malcriados. Por nuestra inmadurez, niños altivos, niños orgullosos, niños soberbios. Una palabra común que yo siempre oía de muchachos. Niños hachudos, que no quieren dar el brazo a torcer. Ahí están, resabiados. Y muchas veces somos disciplinados y tenemos consecuencias. Pero el fruto apacible de justicia es esa corona que nos espera. Así que no tengas en poco la disciplina del Señor. ¿Sabes? Tú deberías decir, Señor, gracias porque esto me demuestra que soy tu hijo. Mira lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 4:8. Dice allí, en el futuro, no ahora, en el futuro, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiera Dios que nuestros hijos amen su venida. Que tus hijos y los míos amen la venida del Señor. Y que esta generación, cuando tú y yo ya no estemos, se levante de aquí, de esta iglesia local, una generación que ame al Señor, que tema al Señor, que sirva al Señor y que viva para nuestro Dios. Termino con una palabra de aplicación. Hay razones poderosas por las cuales nosotros podemos sentirnos animados, privilegiados y gozosos aún en medio de la disciplina, aún en medio de la corrección. Hay motivos. Bueno, lo primero que quiero mencionar es porque la disciplina es algo bíblico. Mientras tú y yo estemos vivos, hay esperanza. Mientras nuestros hijos estén vivos, hay esperanza. Y debemos de pasar por este patrón sabio de Dios para ser corregidos y también ser perfeccionados. La disciplina del sufrimiento
es la evidencia ciertísima de que Dios verdaderamente nos está tratando como hijos legítimos. Si tú estás siendo disciplinado por el Señor, por tu Dios, date por dichoso y por feliz, que Dios te está tratando como un hijo legítimo y no ilegítimo. Él te reconoce como su hijo. Algo te quiere enseñar, porque te ama. No tengas en poco la disciplina del Señor. En segundo lugar, la vida de fe es nuestra escuela de formación. En ella Dios nos enseña los caminos de la santidad y del servicio. Y para ello nosotros necesitamos disciplina. Y en medio de la aflicción, nosotros no deberíamos de exclamar ni preguntarle a Dios, ¡qué duro eres tú, Dios, conmigo! Eso ni deberíamos de preguntarle, sino que deberíamos decirle más bien, ¡qué duro es mi corazón para que Dios tenga que disciplinarme de esta manera! Esa es la manera, lo que deberíamos decirle a Dios. Señor, no seas duro conmigo. No, Señor, en verdad que soy duro. En tercer lugar, si hemos aceptado y recibido la disciplina correctiva de padres imperfectos, ¿cómo no recibir la disciplina de nuestro Padre, quien es perfecto? Y finalmente quiero traer como aplicación unas palabras de un escritor, David Byrne, y él dice lo siguiente: la cruz de Cristo nos hace jurídicamente aptos para ser ciudadanos del reino de Dios. Por ella somos constituidos hijos de Dios, justificados ante Él por su gracia. Pero la disciplina de Dios, por el poder de su Espíritu, la dirección de su palabra y la corrección de su providencia, nos hace vivencialmente aptos para vivir la vida cristiana. Por ella vamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo de gloria en gloria. Recuerda que el sermón de hoy estaba centrado en ver el por qué corregir. No quiero yo ver el día de hoy el cómo corregir ni el cuándo corregir. En conclusión, la corrección para nuestros hijos como padres es bíblica, porque tenemos un Padre que nos corrige y tú y yo debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Y no solamente a nuestros hijos enseñarles o aconsejarlos, sino también muchas veces disciplinarlos. Es probable que unos hijos necesiten más disciplina que otros. Ahí estoy yo. Pero otros menos.